Sean todos muy bienvenidos a Contrarreloj. Hoy tenemos un tema bastante interesante y antes que nada vamos a decir por qué estamos aquí, José. José, ¿qué nos trae para acá? Aparte de traer una buena programación para nuestra audiencia. Nos trae aprovechar bien el tiempo porque los días son malos y como siempre disfrutar de la palabra del Señor. Y hoy tenemos, gracias a Dios, a nuestra invertada. Por segunda vez. La lección de inverso. Disculpen ese chiste malo. Inverso. Aquí estamos con Camila. Hola. ¿Cómo estás, Camila? ¿Cómo te sientes hoy? Bien. Bien. Excelente. Excelente. Mira, llegamos gracias al patrocinio y auspicio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y un equipo de trabajo que está ahí jalándonos las orejas para que salgamos en el programa. Tenemos en la dirección general a Andreina Muñoz, nuestra gran jefa. Y Así tenemos es. en el control técnico, bueno, a Alan Tovar. Mira, Alan, quisiera hacerte una pregunta. Si alguien quiere comunicarse con nosotros, no estamos en vivo, puede hacerlo, igualito le vamos a contestar. Claro que sí, puedes comunicarte al 0424-329-8743 a cualquier hora. Bueno, intenta no escribir de noche. A medianoche a no. medianoche no. A la 1 de la mañana no. No llames a la noche. Pero si te toca, bueno. Si es una cuestión de vida o muerte, puedes hacerlo. También puedes escribirnos a través del canal de YouTube en nuestra sección de comentarios que tenemos justamente aquí abajo. Bueno, aquí abajo sí, cuando estés viendo esto en directo, estará como por aquí a la derecha. En el chat. En el chat de directo. Pero puedes dejarnos todas tus inquietudes, todos los pedidos de oración que quieres que hagamos, todas las cosas que nos quieras decir, puedes decirlo a través de ese canal. Y mira, José, ¿qué tema nos trae hoy? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la libertad. Vamos a hablar de Simón Bolívar. Sí, de la libertad, de la libertad que ya llegó, la libertad que ya está aquí. Y precisamente el título de la lección de esta semana es Sácame de aquí, por fin, sácame de aquí. Uy. ¿Cómo te has sentido, cómo se han sentido en un momento de su vida como que ya, por fin? No sé, en una graduación, ¿en qué momento has sentido como que al fin, un acontecimiento? ¿Cómo se preparan para ese acontecimiento? ¿Con quién lo disfrutan? ¿Cómo lo disfrutan? ¿Les gusta hacerlo en privado, en familia? ¿Les gusta salir a un paseo? ¿Cómo celebran ustedes un momento de victoria? Un momento de victoria. O de liberación. Comiendo. Oye, poderosísimo. Comiendo. Alan. Oye, uno de los eventos que me ha hecho así decir, oye, gracias a Dios que se terminó esto, fue el editar un documental. Y bueno, cuando yo terminé de eso, viejo, créeme que yo salí corriendo del cuarto, así como que terminé, sí, por fin se acabó esto. Viejo, y bueno, tal cual como Camila, empezar a comer. Sí, me pasó el año pasado, cuando terminé el primer año, diciembre, recuerdo yo. Yo me vine de San Juan a las 7 de la noche. Súper loca. No pregunte por qué me vine. Pero ¡Al fin, soy libre, me voy! Mira la libertad plena. es muy gracioso porque mis compañeros de clase, la universidad ya estaba sola ya, pero quedaban algunos y cuando esa última evaluación nos dio duro, saliendo, mis compañeros de clase agarraron maletas así, listo, nos vamos. Y yo salí a las 7 de la noche de la residencia y al fin terminé, gracias a Dios, y llegué a la casa comiendo. Oye, esa forma de celebrar es demasiado heavy. Y que, mami, tengo hambre. Todo lo que no comí en el año. Ahí. Entonces, Literalmente. Hay que decir. Sí. Entonces, no te comas el micrófono, pero pégatelo más, Camila, para que te podamos oír. Allí está el del máster, Andreina, ayudándonos para que puedan escuchar bien esas opiniones. Yo me acordé, mientras tú hablabas tan emocionada, de esos momentos en que uno llevaba la maleta al salón de clase, esperando que acabara para irse. Esa emoción que uno sentía. Y yo recuerdo que mi último examen de matemática, que fue en quinto año, yo ya había pasado la materia y agarré esta en el examen y pero ya pasé esta materia. ¿Qué hago aquí? José, entrégale el examen así. Yo me paré y solté el lapicero así literal y que ¡pah! ¡Me voy! No presento un examen de matemática más nunca en mi vida. Llegué a la universidad primer semestre, había una materia que decía lógica matemática. Y yo ¡no! ¡Qué Yo en mi fallo! bocota. Pero no, era fácil, el profesor era súper bien. Pero igual cuando vi el nombre de matemática dije, no. Pero sí, lo celebré así como que y todos me aplaudieron, fue como una película de todo, bravo, sí, lo lograste, saliste de este problema. sí, ¿para qué lo ¿Para qué si ya?
Sí, ya lo pasé. ¿Para qué voy a seguir matando eso con Chamo, la calculadora científica? Ese fui yo el cuatrimestre pasado. Yo te estaba sacando los cálculos cuánto le debía a la materia. Yo, pero si ya pasé esto. Entonces había que presentar una exposición y yo por eso no voy a presentar nada. Sí. No, bueno, claro, uno siempre quiere sacar buenas notas, pero es que yo y matemática no éramos amigos. Entonces sí, ya estaba tan el dolor de cabeza de tanto estudiar y tanto. Ya dije, ya, no más hasta aquí. Pero así uno celebra pues los acontecimientos importantes. ¿Cómo se dirían entonces los israelitas en su última noche en Egipto? Ya habían pasado esas plagas y entonces 9 plagas y Dios le dice, prepárense. Hay una 10ª. Hay una 10ª y tienen que prepararse porque ya van a salir. Tienen que pintar los dinteles de sus paredes, tienen que comer hierbas amargas, tienen que comer del cordero. Si son poquitos, reúnanse 2 familias y si es una familia, bueno, se comen su cordero ustedes ahora. Pero ya van a salir y tienen que estar preparados porque... Nos pillamos. Nos vamos en la madrugada, como cuando uno sale para campamento en la madrugada con su maletita en la iglesia. Sí. Bueno, no con tanta emoción, pero esa emoción de que, oye, por fin van a ser liberados. ¿Cómo se sentirían ustedes en ese momento? Oye, recordando también que ese era un momento de tensión. Sí. Era de mucha tensión, así que con ansiedad, pero esperando como que una esperanza, o sea, teniendo una esperanza, como que ya me voy, un poquito de ansiedad, pero la esperanza ahí un poquito también. Y la pregunta, ¿qué llevo? ¿Qué se me queda? No me puedo llevar todo. Yo me imagino que la maleta de Camila al momento del éxodo no iba a ser normal. Dice el papá, todo. Ya no cabe más nada en ese burro. Literalmente se me ha rompido el bolso porque no me cabe nada, yo me traigo todo. Wow, se ha roto el bolso de Camila por eso, ¿no? Increíble. Pero entonces, ansiedad, temor, miedo, nostalgia. No sé si ustedes se han mudado alguna vez, pero genera también como nostalgia, ¿no? Como que, wow, es la última vez que vamos a estar en esta casa, tantos años aquí. Porque uno se apega a las cosas. Y le tiene como ese sentimiento. Y es como que ya. Pero ahora por fin ya no voy a recibir latigazos todos los días. ¡Pah! ¡Trabaja, esclavo! Wow. Que el meme del chino. Trabaja. Tú no tienes plata. Trabaja. Tienes que trabajar. Tienes que trabajar, tú no tienes plata. Trabaja. Sí. Entonces tenía que trabajar para poder subsistir, pero sin paga. Así que era por fin el momento de salir. Y hay que disfrutar también esos momentos, ¿no? El cambio siempre pega, pero hay que disfrutarlo. Pero mira, ahora vamos a hablar de un aspecto más oscuro de la historia. Y es que hubo en Egipto una destrucción. Pasaron muchas plagas que acabaron con todo. Con tierras, con ganado, con animales, con comida, un desastre natural o de plaga tras plaga que dejó esa tierra devastada. Y ahora viene una plaga adicional que es la muerte de los primogénitos. ¿Cómo se relaciona esta historia de la última plaga, la muerte de los primogénitos, con otras historias de la Biblia? Por ejemplo, la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿En qué se parece eso a la destrucción de Sodoma y Gomorra? Y también al diluvio universal, que también ese fue un acontecimiento ya mundial, ¿no? Mencionábamos antes que iniciara el programa de que ambas tienen similitud en todas estas historias, de que Dios advirtió. Dijo, o sea, porque Dios no hace algo sin antes advertir. O sea, Él te dice, oye viejo, va a pasar esto si sigues haciendo esto, así que vamos a ir entendiendo, ¿no? Tú sabes. Dios nos prepara. Depende de nosotros. Pero mira, en estos dos casos que hemos mencionado, el diluvio y Sodoma y Gomorra, hay dos cosas que se parecen bastante, que es la maldad, el aumento de la maldad. La maldad era tan terrible en la tierra que Dios tuvo que mandar el diluvio, y en Sodoma y Gomorra eran tan terribles que querían violar ángeles. Abusar sexualmente de ángeles. O sea, tanto si era la cosa de que iban a tumbar una puerta. Y no era una persona, era todo un pueblo que estaba confabulado al mal. Conocer lo que tienes tú allá adentro. Entonces, como dicen, Dios mío, pero qué gente tan loca. A veces Dios tiene que intervenir. Mira, hay gente que dice, no, Dios no interviene cuando hay injusticia, cuando hay maldad, Dios no hace nada. Pero cuando Dios interviene y dice, Dios sí es malo, mandó fuego para quemar Sodoma y Gomorra. Wow, Dios sí es malo, mandó un diluvio para inundar la humanidad. Entonces se quejan cuando Dios interviene, pero cuando interviene Dios es malo y también se queja. No, Dios es malo porque ese Dios, ¿cómo va a matar a los primogénitos? Sin embargo, pues esa historia es bastante triste. ¿En qué se diferencia entonces esa ira de Dios con la ira humana? Creo que la ira humana es
número uno, vengativa. Número dos, no tiene misericordia. O sea, Impulsiva también. es muy impulsiva. Es como que, bueno, aquí. ¿Dónde está la misericordia entonces en la historia de los primogénitos? ¿Cómo había misericordia con matar a ese poco de primogénitos de animales y de muchachos? ¿Cuál era la misericordia ahí? Mira, si vieron el programa anterior que te recomendamos que lo veas, ya está en nuestro canal de YouTube. Ha pasado unas semanas de eso y por cierto dejamos una pregunta en el aire y vamos a lanzar otro este programa. Si vieron la cuestión es, nosotros habíamos tocado un tema bastante importante y muy específico dentro del tema de la semana pasada y fue de que nosotros dijimos de que el matar a los primogénitos significaba ya el derribo final, la estocada final a ese gobierno o a ese endurecimiento. Ese endurecimiento del faraón y de los egipcios, porque no fue nada más del faraón, fueron los egipcios que murieron todos los primogénitos. ¿Murieron todos? Quiero pararte ya, Alan, disculpa. Uy. ¿Murieron todos los egipcios, todos los primogénitos de todos los egipcios? ¿O algunos se salvaron? Puede ser que algún egipcio haya escuchado y se salvaron. Se salvaron. Hay muchos que se salvaron. Hay muchos que se salvaron. Bueno, no sabemos la cantidad, la Biblia no dice, pero sí sabemos que hay hubo- gente que se sí, O sea, exactamente, que se escucharon convirtieron. las instrucciones. y le dijeron a su vecino israelita, oye, dame chance ahí, yo también quiero participar de ese corderito. Y pintaron sus dinteles también, o entraron a la casa donde los dinteles también estaban pintados con la sangre, porque el ángel pasaba y veía la qué, la sangre en los dinteles y decía, este está censado por la gracia y este no. Y parece triste, ¿no? Pero todos los padres de familia, todas las madres tuvieron la oportunidad de poner a resguardo a sus hijos. Sin embargo, no todos creyeron. Yo creo que en eso se diferencia la ira de Dios de la nuestra, ¿no? Sí. Porque, Es por ejemplo, misericordiosa. si hubiese sido yo, Acaba con todo. ya listo. Y quiero ver la maldad en todo esto. Imagínate que esta gente esclavizó a generaciones enteras. Y si uno se pone a ver la guerra civil norteamericana, cuando algunos de los gente de color fue liberada, o sea, lo que querían también era venganza. Muchos se unían al ejército de la Unión para de la Unión, no, sí, sí, el del norte, de Lincoln, el ejército de Lincoln, no recuerdo el nombre de ese ejército que tenía en sí, pero sí, creo que sí, el de la Unión y el de abajo los confederados, sí. Alguien que me corrija en los comentarios, que haga una búsqueda rápida en Google. El nombre del ejército de Abraham Lincoln, el ejército que buscaba liberar a los esclavos. Entonces, ellos se unían a ese ejército para, voy a vengarme del blanco que me estuvo esclavizando toda mi vida y voy a llenar el pueblo. En este caso, no es el pueblo el que toma justicia por su mano. No es que Dios les dice, mira, ármense y rebélense. vamos contra No, todo. Dios interviene a fin de ser misericordioso con los egipcios, porque en la mano del ser humano no hay misericordia. Entonces Dios tenía la misericordia y la oportunidad de que ellos se arrepintiesen y también se colocasen bajo la influencia de Dios. Ahora, otra cosa que tiene la ira de Dios es que es una ira que va contra el pecado o que va contra la maldad. Si Dios, bueno, ustedes todavía tienen hermanos, Sí, Sí. menores o mayores, mayores. mayores. Menores. Pero alguna vez se han metido con un hermano, un amigo querido, o sea, Uy, sí. han deseado, se han sentido así, que se metan con él, con ella, no les pasa nada, no sienten nada o sienten como si fue un insulto a No, ustedes mismos. Sí, sí. Se vuelve personal. Se vuelve Se personal. vuelve personal. Sí. Claro, y se vuelve personal, ¿por qué? Porque ustedes los aman. Aman a sus hermanos. Yo no tengo hermanos, pero tengo yo un hijo. Y si alguien se mete con él, yo me lo voy a tomar personal. Entonces, de la misma manera, cuando los hijos de Dios sufren, cuando la humanidad sufre, Dios se lo toma también personal. Si Dios no se airara, entonces no nos amaría, porque sería indiferente A lo que Exacto. no. a lo que nos pase. Pero cuando yo recuerdo a mi primo, que él es un año mayor que yo, más alto que yo, si se metían conmigo, él decía, si se meten con usted me avisa y yo le doy. Sí, porque era como que O cuando- yo lo voy a defender porque es más O chiquito. cuando uno pelea algo, llaman a todos así. Sí. Se reúnen toditos, sí nos ha pasado también. Yo lo voy a defender porque es mi hermanito. Entonces, la cuestión de defender
es una cuestión de amar, porque si no actúa, si no hay acción, entonces hay indiferencia, y la indiferencia no es amor. Entonces a Dios le duele el sufrimiento de la humanidad y a veces interviene en la historia de la humanidad para colocar fin. Y bueno, la próxima vez que Dios hará eso será en su segunda venida. Y la gente pues debe entender y esperar al momento de la justicia de Dios, porque la justicia de Dios y la ira de Dios es tarda o parece tardar, porque no es impulsiva. Da oportunidad a que haya arrepentimiento, pero tiene que llegar, porque si no llega nunca, no sería justicia. ¿Sabes que no hay sería un amor. episodio de la historia que me parece bastante, que no sé, tal vez pueda demostrar la ira de Dios con respecto al pecado? Tú sabes que estaba el templo, creo que era en Jerusalén, que Jesús saca a los mercaderes porque Ajá. estaban me imagino Jesús Purifica así el como que, ¿por qué hacen esto en la casa de mi padre? Sí, y era el hecho de que cobraban unos impuestos altísimos y reventaban. Por ejemplo, si tú llegas con tu corderito, yo llego con mi corderito buscando perdón de mis pecados, estoy arrepentido, y de repente decía el sacerdote, ese corderito no. Ay, No, pero el corderito está bueno, mira, es una ofrenda, no tiene ningún defecto, tiene 1 año, yo lo crié. No, ese no. Tienes que comprar este que está a un precio carísimo. No, pero tienes cachea. Nada de cachea, me lo paga. Tanta. Y en divisa del templo, porque era la divisa del templo. Tienes que Tasa hacer el denominacional, cambio un beta- a la tasa Ay, que chao. ellos te lo pusieran. Ellos te ponían una tasa altísima, especulaban con eso y ellos ganaban. Entonces el que iba a buscar de Dios lo que se encontraba era con un poco de trabas y los bichos enriqueciéndose. Así que Dios sé qué. Se aira, se enfurece, Jesús se enfurece y dice, ya esto no puede ser. Y se todo el mundo, ¡ah! Pero es una ira digna, ¿no? No es una ira de... Justa. Sí, no es una La ira santa. Sí, es una ira santa. La ira de Dios es santa. Nosotros tenemos que entender que nosotros normalmente nos ponemos bravos con los pecadores y amamos al pecado. Pero Dios odia al pecado y ama al pecador. Y eso es lo difícil, ¿no? Entonces esa ira tarda, pero si usted se aferra al pecado, pues va a terminar llevando también de la consecuencia, porque Dios no va a permitir el pecado para siempre. El mal no va a durar para siempre. Ahora, vamos a hablar ahora de un aspecto más interesante. ¿Por qué la muerte es una consecuencia necesaria del pecado? ¿Por qué no salva a Dios a todos de una vez? ¡Fa! En el episodio pasado hablamos de que Dios no elige a unos para salvarse y a otros para perderse. Pero ¿por qué Dios, si es amor de plano, no elige a todos para salvarse y ya? Universalismo se llama eso. ¿Por qué no elige todos para salvarse? Sí, porque la muerte es necesaria dentro de todo el plan de salvación. ¿Por qué tenían que morir? Realmente, principalmente no iba a la muerte, ¿no? Pero también por nuestras consecuencias, o también por lo que sucedió, Ujú. o sea, en el principio, pues, digamos que por ese pecado de Adán y Eva, bueno, Pues sí, viene la O consecuencia. por la- Pero al la final, pero al final de la historia, algunos van a morir. Es necesaria esa muerte, o sea, Yo siento que es el algunos se mayor pierden. acto de amor que Dios puede hacer por los que se perdieron. Porque no es como como pintan algunas veces de que no, te vas a quemar para siempre en el infierno y Ay, entonces no. vas a sufrir toda la vida. No. Sí. Dios, por amor a ti, no, o sea, pues, moriste una sola vez y ya. sí. Y esto es importante que nosotros lo sepamos, porque el cielo no sería cielo para una persona que no quiere vivir con él en el cielo. Y eso precisamente la gente también lo entiende, porque incluso se han hecho chistes de esto. Imagínate un borracho en el cielo buscando una licorería y un chismoso buscando con quien chismear. No encuentra. encuentra. Iba a Es buscar criticar algo y todo es perfecto. Es decir, esta música del cielo no me gusta. No, de más, ya. O sea, es que, y eso es lo tonto de decir, el cielo es así o asá, porque no sabemos cómo sea el cielo. Porque el cielo tiene belleza y tiene alegría y tiene gozo. Y solo las personas que habitan o tienen una relación cercana con Cristo pueden disfrutar del cielo. Si no, va a ser como, imagínate, pasar
un viaje largo. Va a ser pesado. Sí, con una persona que esté odiosa o que es una persona que es hechona y tú, pero sigo, sí, que me provoca decirle, pero y si no, yo tengo que aguantarme al lado de esta persona todo el viaje. O tienes que soportar, ¿verdad? O estar en una relación obligada. Eso es rudo, ¿no? Te metan en un grupo, el profesor dice, bueno, te toca fulanito, fulanito y fulanito. O no hacen nada, y tú como que, bueno, está bien, toca llevarla como en paz, pero vas a estar incómodo. Entonces el cielo sin el amor de Cristo es un infierno. Sí, bueno, es un infierno y eterno, ¿no? Porque incluso pues no es yo diría, pues, obviamente el cielo es un lugar de gozo, de diversión. Vamos a conocer otros planetas, vamos a crecer, vamos a mejorar en muchos aspectos que no sabemos. Pero ese gozo va a ser un gozo sano, no un gozo pervertido. Así que si tú estás deseando hacer lo malo allá, imagínate. Yo siempre digo, imagínate un ladrón en el cielo. El ladrón en el cielo, las calles son todo es de oro. Y se va, rompe, pum, mete, guarda. Sí, va, busca, mete, guarda. Llena la casa. Llena la casa de oro, que es de oro también. Ya no tiene dónde dormir porque toda la llena de oro. Y ya, o sea, no haya gozo, no hay nada que le pueda satisfacer su necesidad de pecado. Entonces la muerte es algo necesario. Sí, es necesaria. Como cristianos, ¿de qué manera nosotros podemos mantener viva la celebración de la liberación? Los israelitas fueron liberados. ¿Cómo ustedes mantienen viva esa Pascua? Porque ya no celebramos la Pascua, ¿no? Ya no comemos hierbas amargas ni el cordero. Pero ¿cómo ustedes celebran la liberación de Dios en su vida? Bueno, se celebra con la Santa Cena. La Cena del Señor. Háblame esto, porque puede que haya gente que no conozca. ¿Cómo es eso? Explícalo Pues digamos que la Santa Cena es también un acto de amor que Dios nos dejó a nosotros también. Y es un momento donde nosotros vamos, a reafirmar ¿cómo lo es? La liberación. Nuestro pacto con Dios también. Y también demostrarle como que el amor, es como que el lavado de los pies. Y hay algo muy controversial, no controversial, sino que yo pienso que a veces en la Santa Cena nosotros lavamos los pies con personas que nosotros queremos. Ajá. Pero ¿por qué no nos lavamos con las personas? Sí. Que, y es que así debería ser. Sí. Porque realmente es así. Sí. Dios Dios nos dejó esa enseñanza y a veces no la hacemos, ¿sabes? Sí. No buscamos a las personas que no las llevamos tan bien. Quizá no tengamos un problema abierto, pero no las llevamos tan bien o hay algo allí en nuestro corazón. Entonces, eso es interesante, porque eso nos recuerda nuestra liberación. Cuando Dios nos liberó y cómo Dios nos liberó, es importante recordarlo, ¿no? Mira, la liberación principal del pecado, como sabemos, vino a través de una muerte que fue la muerte con más espectadores del universo, y fue Dios, fue Jesús clavado en la cruz. Cada Santa Cena nosotros recordamos el sacrificio que él hizo por nosotros y recordamos que esa fue la liberación, que ya no tenemos que estar atados al pecado porque él precisamente nos liberó. Yo quiero, Josué, que tú nos detalles un poco más acerca de lo que es la Santa Cena para los espectadores y los amigos que nos están escuchando que no conocen muy bien. Oye, ¿qué es la Santa Cena? Sí. No sé, este término nunca lo he conocido. Sí. Bueno, en primer lugar, la Cena del Señor está instituida en 1 Corintios 11. Ahí se habla de abusos en la Cena del Señor. En ese contexto, comerla indignamente. Sí, porque ellos iban y montaron una comilona y se ponían a hablar otra cosa y se olvidaban de recordar el momento importante y no celebraban lo que Jesús había hecho por ellos. Pero ahí se ordena, ¿verdad?, que como el Señor la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y le dijo: comen, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, háganlo en memoria de mí. Así que es primero, ¿verdad?, lavamiento de los pies, como Jesús lo hizo con sus discípulos. En Juan capítulo 13 está esa historia. Se lavan los pies como ejemplo de humildad,
de servicio, de amor, de perdón, de reconciliación. Luego viene el pan, comemos el pan sin levadura, porque la levadura es símbolo del pecado, la levadura hace que el pan crezca y parezca lo que no es. Nosotros no debemos aparentar, sino debemos ser lo que somos. Y el vino, que es también sin fermentar, porque Jesús no ofrece nada añejado, sino todo lo que le ofrece es nuevo. Así que el vino, el jugo de uva sin fermentar, se toma después. Y el pan significa la vida que Cristo ha entregado por nosotros. Él es el pan que descendió del cielo y nos da vida. Así que el pan sirve para nutrirnos, ¿no? Genera ATP. Cristo nos genera ATP eterno. Mira, Sí, aquí esos términos. esas términos tan Proteína, poderosos. bueno, ATP es la energía, ¿verdad? Las unidades de energía del cuerpo, la energía. Luego la glucosa se descompone con... Sí. Entonces nosotros necesitamos entender que Cristo es el que nos da la energía para vivir, pero no solamente ahora, sino a nosotros, sino también a toda la humanidad. O sea, que la gente está viva solo porque solo porque Cristo murió en la cruz y su Y que la sacrificio. lección dice que es uno de los actos de amor más grandes. Más grandes que ha dado por nosotros. Y el siguiente es el jugo de la uva, que es el símbolo de la sangre de Cristo, que es el nuevo pacto. Y el nuevo pacto en Hebreos 9 y Hebreos 10 y en Jeremías 31-33 dice que Cristo, ¿verdad?, nos limpia, nos lava, nos purifica con su sangre y escribe su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Si quieres saber más acerca de lo que es la Santa Cena y lo que significa para nosotros, Escríbenos. escríbenos al 0424-329-8743 y puedes hacer todas las preguntas que quieras. Y si quieres conocer más acerca de la Iglesia Adventista, también puedes hacerlo Sí. a través de este número y en el chat. Ahora, Alan, ¿qué no es la cena del Señor? ¿Qué no es? No es un acto, no es un fin en sí mismo. Es decir, yo no tomo la cena para salvarme. No es que es el pan literal de Cristo, ni la sangre literal. Y si no, ay, yo no he tomado la cena, me voy a perder. No, es una expresión pública de fe en Cristo. Es una renovación de un voto, pero sirve sobre todo para recordarnos a nosotros nuestra liberación. Porque a nosotros se nos olvida todo. Y Y tienes que recordarnos ahí. sí, de hecho el mandamiento más importante dice, acuérdate. Acuérdate de que yo soy tu creador y yo te liberé. Hay otra pregunta, y esta ya para finalizar, es la siguiente. El faraón de Egipto se puso terco. Y tanto que... Se puso la peluca. Sí, tanto que hubo que ocurrir cosas grandiosas e increíbles. ¿Cómo cuando las personas o cómo cuando la situación está peor, eso nos ayuda a ver el poder de Dios? O sea, cómo las malas situaciones nos ayudan a ver lo mejor de Dios. Chamo, eso es muy interesante porque lastimosamente sí, Los peores momentos. los peores momentos es cuando vemos el poder de Dios tan maravilloso con nosotros. Ujú. Que nosotros decimos, tengo un Dios tan fuerte que nada y nadie Increíble. puede, nada ni nada. O sea, Dios va a obrar de cualquier manera, en cualquier situación, con cualquier persona, con cualquier cosa, objeto también. O sea, es maravilloso. O sea, tampoco, a veces hay cosas que ni se pueden explicar, porque Dios te las muestra y tú te quedas sin palabras, como dice, que seca. ¿Sabes qué? Un ejemplo que podemos tomar para ejemplificar muy bien lo que acabamos de preguntar es: una familia no tiene comida. Ujú. No tiene comida en su casa, la cena está pelada, el refrigerador lo que hay es agua y hielo. Y entonces pasa que esta familia es creyente y llora: Señor, no tenemos nada, pero tú sabes lo que vas a hacer y ni modo. Se encomiendan a Dios y ahí comienzan su día. Pero a lo largo del día, Dios, de manera fantástica, de manera milagrosa, obra de alguna manera de que hace que esa familia pueda tener recursos. Y de una manera que no se explica, que la familia dice, no puede ser. Dios les contesta la oración de que no los deja morir. Y en eso es donde Dios puede decir, wow, esa situación tan difícil, tú me respondiste, Dios. Tú te manifestaste con poder. Es que se manifiesta de una manera tan fantástica y con pruebas, porque realmente con esas cosas tú te das cuenta, Dios te enseña también, porque también tenemos algo, no, pero es que no lo vemos, la gente nos dice, no, pero como tú sabes que Ajá. Dios obró, o tal vez fue casualidad. No fue casualidad.
eso no es casualidad. Dios también te lo muestra. Dios te enseña. Dios te lo pone y tú dices, no, esto. Yo tengo una frase que dice así, y la voy a patentar. Los cuentos de Josué. Una frase que dice así: Dios es el Dios de los goles del último minuto. Lo que decía Camila es cierto. O sea, cuando la cosa está tan mal, nadie puede decir que eso fue casualidad, que fue nada, que fue suerte. No. Cuando nosotros vemos los milagros constantes de Dios en nuestra vida, en las peores condiciones, nosotros después, no, o sea, nos quedamos callados, sino fue Dios. Y eso fue Dios y ya, punto. O sea, no hay otra, no hay por dónde agarrarlo. Es sobrenatural, no es normal. Y que se repita, no es normal. Dios de verdad probó su poder aquí. Pero tiene que estar la situación fea. Y así estaba para el pueblo de Israel. O sea que la misma maldad o las mismas situaciones difíciles engrandecen el poder de Dios. Y nosotros tenemos que recordar eso siempre que estemos en una mala situación. Que esa situación es así para que el poder de Dios pueda manifestarse y pueda verse incluso en el tiempo. El gran amor de Dios y cómo Él actúa de manera milagrosa y portentosa. Y que Él siempre sabe en los momentos en los que va a obrar. Él siempre, aunque digamos, pero porque ahorita o porque no antes, no. Él obró en ese momento porque Él sabía. O sea, Él dijo, ya pasó. Ahora es mi momento de trabajar, ahora es mi momento de entrar yo y de demostrar lo que realmente soy, o sea, un Dios todopoderoso. ¿Sabes que hay un cover de Rodolfo Vázquez que dice Dios sabe lo que hace? Siempre cita Alan ese. hace el programa, no es el que pasó, sino el anterior, dijo lo mismo. Esa canción es buenísima. Esa es la canción de Alan. Yo creo que va a quedar después del programa, va a quedar ahí de himno tema de... Sí. de Pero es que esa canción tiene una verdad muy clara. Dios sabe lo que hace en el tiempo que lo hace. Dios sabe cuándo intervenir. Dios sabe cuándo intervenir, cuándo es el momento exacto. Y no lo hace antes ni lo hace después, lo hace en el momento exacto. Cuando lo necesitas. Y después tú te das cuenta, muy loco, después tú te das cuenta como que tenía que ocurrir en ese momento. Sí. Tenía que ser ese momento justo. Y Dios se revela de la manera y del tamaño que nosotros necesitamos. En el caso de Egipto, Dios tenía que revelarse de esa manera que uno dice, wow, pero Dios no hace lo mismo ahora que hacía antes. Es que esa gente, la única manera de entender... La comparación de que el Dios del Antiguo Testamento no es igual que el nuevo. Sí, nuestro, sí, podemos decir. Entonces, o sea, se dice sí, pero realmente es como dicen, o sea, te pones a ver, en ese tiempo necesitaba, o sea, que el pueblo así grande, Dios obró grande porque el pueblo tenía que ver a lo grande. Sí. Ya venía con unas cosas. Era necesario grabar en la mente de ellos esas verdades de esa manera. Y quizá nosotros no necesitamos eso. Bueno, yo creo que ahora entiendo que yo no lo necesito. Yo necesito que Dios abra el mar, porque ya yo he visto cómo Dios ha abierto otros mares. No he visto el sol detenerse, no he visto una montaña moverse, pero sí he visto otras montañas moverse y que digo, wow, esto es Dios, esto es real, no es cuento, hay evidencia de su poder en mi vida y eso va a ser suficiente, porque el que quiere creer, como hablábamos hace 2 programas, no importa si el mar se le abre, después va a andar quejándose por agua. El que no quiere creer, no importa lo que Dios haga, él va igualito a endurecer su corazón. Pero el que quiere creer, las evidencias que para otros pueden ser invisibles, para él son claras. Para él son claras. Es Dios actuando. Y puede que no sea una cosa tan... Pero yo la otra vez le estaba preguntando a unos hermanos en la iglesia que qué hacía que ellos, o qué hizo que ellos se convirtieran. Y yo esperaba que me contaran un testimonio así, burda de radical, de extremo, que estaba a punto de morir y Dios me habló y tal, o pasó esto y bueno, y me recuperé y mi salud. Pero no. La mayoría de las personas que contestaron, que yo sé que tienen una fe firme, ellos me dijeron, no, yo simplemente tuve la seguridad, la certeza en mi corazón que Dios me estaba llamando. Simple, es hablando a la conciencia. Y ese milagro de hablar a la conciencia es suficiente para que ellos crean. Porque su fe no depende de que ocurra una cosa de película con CGI, no. Sino que simplemente con eso es suficiente para creer, porque con ellos se aferran a la palabra de Dios y de allí siguen adelante.
Oye, y entramos en otro tema, que es el tema de lo emocional con respecto a lo racional. O sea, puede ser de que, aquí entrando en otros temas, ya como que toco este tema, el siguiente y nos vamos. Cerrado. No, este y ya. Este ya. Mira, resulta que hay personas que se entregan a Dios por emoción. Yo sentí en el momento y la emoción predomina sobre ese sentimiento de entregarse a Dios. Pero hay personas que lo hacen totalmente racionales. O sea, lo hacen totalmente. Yo fríamente supe que tenía que servir a Dios y en ese momento se entrega. Sí, y sí tienen que ver los sentimientos, porque el saber tiene que ver también con el sentir. Yo creo que hay un equilibrio en esto, Sí. ¿no? Hay un equilibrio que nosotros debemos tener en cuenta, porque los sentimientos también son parte de la experiencia humana, son parte de nuestro funcionamiento cerebral. Y hay algo que una emoción es pasajera. Ya eso es diferente. Las emociones sí son pasajeras, pero cuando Dios llama, uno lo siente. Pero no es una cuestión, o sea, yo sé que ustedes lo han experimentado y yo también, pero es difícil de explicarlo. No es una euforia alocada, no es Una pasional. Es una paz, una alegría, una certeza de la presencia de Dios, que no es algo que tú, o sea, sí te da para decir amén, gloria a Dios, pero tampoco te da o sea, no sé cómo explicarlo. No es una pasión, no es una emoción pasajera, es un sentimiento duradero, es una paz que llena el corazón. Yo creo que eso sí deberíamos experimentar, porque si no, pues el cristianismo sería como que, 1 más 1 es 2, listo, ya. Y hay personas que incluso tienen una experiencia cristiana que es como que árida, ¿verdad? Y tú los ves y no cantan himnos, no cantan nada. Alguien dice amén duro y se asustan. Fanático de radical. Entonces hay un extremo en ser un... Lo que pasa es que llega ese momento donde el Espíritu Santo como que te llena. Como que estás conectado realmente. Y es como dice el pastor, sientes ese gozo. Sientes esa gozo, paz. esa paz. Sientes como esa tranquilidad. Y no es, realmente eso no es emocional, no es... Pasional. No. Es que te vas a tirar al piso a dar 10.000 volteretas. No. Tengo el Espíritu Santo y empieza. No, amigo. No, así no es. Es como que realmente conectaste, lo sentiste. Es como, o sea, te da, o sea, sí lo entiendes. Pasa switch. Ajá. Y de verdad dices ese amén fuerte, cantas con alegría. Entiendes lo que cantas. Ujú. Entiendes lo que cantas y lo Exacto. cantas porque lo sabes. Y cuando lees la Biblia, sabes que Dios te está hablando a ti directamente y no a otra persona. Y el Espíritu Santo te muestra en su palabra. O sea, no es una cuestión alejada de la palabra de Dios ni alejada de la verdad, sino que se ciña a la verdad y te trae gozo a tu vida y lo puedes reflejar. Y no se puede explicar tampoco. No es algo que no se puede explicar. Mira, para finalizar nuestro programa queremos dejarte algo en el aire. Y es esto. Como todo programa y como toda actividad de iglesia tenemos que hacer un llamado, Josué. ¿Cuál crees que sería el llamado en este momento? Bueno, yo creo que primero dejamos la pregunta al aire. Yo vamos a dejarlo así. Vamos a hacer un sorteo entre las personas que nos cuenten cómo fue su experiencia de liberación de Dios del pecado, cómo Dios actuó en su vida en algún momento de su experiencia, que bueno, Dios me liberó de este pecado, Dios me liberó del pecado, Dios me dio una vida nueva o me ha llamado de esta forma. Puede ser más o menos milagrosa. No vamos a ver si a ti ¡Bajo dices... fuego del cielo! No, pero es que algunas personas dicen que lo vieron en un sueño y que Dios les estaba hablando y que otros perdieron un ser querido y a través de eso llegaron. Otro fue un amigo o una amiga. De alguna manera pues Dios habla. Pero queremos saber tu historia de cómo Dios, tu testimonio allí, de cómo Dios te habló. Así que tenemos número de teléfono, así que puedes echar allí tu historia. El número de teléfono cómo es el 0424-329-8743. Para el premio. Y bueno, José, nos falta algo especial para hacer. Y vamos a orar. Vamos a orar. Familia, la invitación es que tú puedas experimentar la liberación y puedas también, si ya la experimentaste, recordarla. No perder tu primer amor. Recordar siempre esos momentos como quien dice canon. Canónicos. Eventos canónicos que te dice, esto me marcó. Este evento me marcó y yo sé que aquí vi la mano de Dios. Vi su misericordia y vi su poder en mí.
Oremos. Padre bueno, Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos diste de tener este podcast. Y Señor, ayúdanos a ser libres del pecado. Ayúdanos a ser liberados de nuestra mala manera de vivir. Tú conoces cada uno de nuestros hábitos y el de nuestros oyentes, y permite, Señor, que en esta hora tu Espíritu Santo pueda hacer que lleguemos a comprender tu amor de tal manera de que abandonemos eso que nos hace daño y nos destruye. Pedimos, Señor, por favor, por aquellas personas que sufren en este mundo. Tú no amas el sufrimiento, y algún día hará justicia. Tu ira contra el pecado se revelará, y en ese momento, Señor, veremos realizada esa justicia que tanto algunos esperamos. Señor, permite que todos los que sean salvos puedan compartir este evangelio, para que muchos otros también puedan llegar a tus pies y puedan entender y puedan llegar, Señor, a esa comprensión de esa verdad, que tú eres un Dios misericordioso, tardo para la ira. Bendice a cada uno de nuestros oyentes y a nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y será hasta el próximo programa. No recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita. Y si estás en la señal abierta, te digo, sigue en la sintonía de Vida 104.1 y toda la programación que tiene para ti. Nos vemos la próxima. Chao. Bye, bye.